Buenas noches y bienvenidos al webinar Estigma de la enfermedad mental, qué sabemos, qué hacemos, cómo incluirlos. Este webinar estará dirigido por la doctora Catherine Cárdenas desde la ciudad de Cali. La doctora Cárdenas es médico psiquiatra y miembro activo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Este webinar va de la mano a la campaña que lanzamos el día de hoy, Yo también voy al psiquiatra, que busca mitigar el estigma en la enfermedad mental. Para todas aquellas personas que nos están viendo, por favor, realizamos las preguntas al terminar la intervención de la doctora Cárdenas. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primero que todo quisiera agradecer a la ACP por este espacio que nos brinda y que nos da para socializar estos temas con otros colegas y con pues, las personas que estén interesadas. Hoy pues quisiera hablarles un poco sobre el estigma de la enfermedad mental, que seguramente todos de una forma u otra hemos tenido contacto con ella. Y quisiera contarles un poco sobre eso, sobre qué sabemos al respecto, qué hacemos en estos momentos y qué deberíamos hacer y cómo incluir a estas personas con enfermedad mental. ¿Por qué hablar sobre el estigma de la enfermedad mental? Y es que el estigma es la barrera tal vez más importante para la calidad de vida de las personas con enfermedad mental. Genera un círculo vicioso que involucra la discriminación y la exclusión social y termina por afectar el pronóstico del paciente, tanto en su enfermedad como en su desarrollo personal. Hace que tengan menos acceso a empleos, la mayoría esté desempleado, vivan en condiciones subóptimas o que incluso muchos no tengan dónde vivir, tengan una pobre red de apoyo, tengan un pobre acceso al sistema de salud, y eso a largo plazo pues va a afectar su vida y el pronóstico de su enfermedad. Yo creo que es nuestro deber como funcionarios de salud y más como funcionarios de la salud mental empezar a tener mucho más interés por este tema, conocerlo, manejarlo e incluso tal vez hacer investigaciones al respecto de cómo estamos principalmente en Colombia, que muy poco se sabe. Actualmente muchas de las investigaciones las hacen los grupos de sociología, y los resultados que ellos muestran muchas veces nosotros como sociedad médica no los conocemos. Entonces creo que es nuestra labor conocerlos y actuar de pronto alrededor de esos conocimientos que hay en este momento para evitar pues aumentar el estigma de la enfermedad mental. Entonces les quiero contar un poquito qué sabemos al respecto del estigma de la enfermedad mental. El estigma está definido como un conjunto de actitudes y creencias negativas que motivan a las personas, digamos, a temer, a rechazar, a evitar y a discriminar a las personas con enfermedad mental. Es muy común a veces ver que en la población general, digamos, se encuentren en una misma frase los términos de enfermo mental y asesino, o aquí como vemos, como les pongo allí en algunas noticias de nuestro medio, que se encuentren esquizofrenia con asesinato o el enfermo mental con el demonio. Digamos, a veces se siente que casi que son términos que usan de una manera intercambiable y que que terminan por aumentar el estigma y por dar una concepción de la enfermedad mental que es errada en muchos casos, ¿no? El estigma se crea, digamos, de una forma un poco ya establecida. Se empieza por crear un estereotipo. Los estereotipos son creencias negativas que se tienen acerca de un grupo y que terminan por definir ese grupo. Entonces, decir que los esquizofrénicos son peligrosos, decir que los depresivos son perezosos, decir que los asesinos son enfermos mentales, son características que van definiendo al grupo y que terminan por generar un prejuicio en la población general o en el público, digamos. Los prejuicios son creencias o son reacciones emocionales que se tienen ante un grupo sin que se haya tenido un contacto previo con ese grupo, con esas personas. Entonces, sin que antes una persona haya conocido una persona con esquizofrenia o con consumo de sustancias, tiene el prejuicio
que de base son peligrosos, son agresivos, y en base a ese prejuicio va a actuar. Y la manera como actúa es con discriminación. Entonces, la discriminación social, la discriminación en cuanto a accesos a sistema de salud, la discriminación laboral, bueno, se ven, digamos, varios de estas actitudes. Hay un concepto que se llama el autoestigma. El autoestigma significa que los individuos están de acuerdo con esos estereotipos, digamos, los internalizan, se identifican con esos estereotipos y actúan en acordancia a eso o empiezan a tener una baja autoestima y una desmoralización pues con respecto a su funcionamiento. Se genera también algo que se llama la discriminación anticipada, y es que la expectativa de las personas con trastornos mentales está ya de base, que ellos ya creen que los tienen que tratar o los van a tratar injustamente debido a su enfermedad mental, y entonces hay también una disminución en la exigencia de una mejor atención o de un mejor cuidado para ellos. Les voy a contar un poco acerca de estudios que han hecho alrededor del estigma de la enfermedad mental. En Colombia no hay muchos estudios, en realidad solo hay uno indexado en una revista, que aparece en una revista indexada, que más adelante les contaré. Este estudio, esta encuesta que les muestro acá, se llama STAR y es una de las primeras encuestas que realizan en Estados Unidos en el año 1955, y que dentro de ella preguntaban qué es la enfermedad mental. En 1955 las personas que tomaron esta encuesta la definieron un poco como con síntomas psicóticos severos. Predominantemente con síntomas psicóticos la definían a la enfermedad mental, y también algunos lo definían como depresión o ansiedad. 41 años después se repite esta misma encuesta con población americana también, y encuentran que aún persiste la definición de enfermedad mental con síntomas psicóticos, depresión, ansiedad, pero se ha ampliado este rango y ingresa también el consumo de sustancias, los trastornos del desarrollo en los niños y otros problemas pues no psicóticos. Incluso también vieron que la población conocía más acerca de las causas neurobiológicas de estas enfermedades, y lo llamaban, digamos, desbalances químicos o genéticos, así lo explicaban ellos. Y también encontraron que para los adultos tener un contacto más íntimo con una persona con enfermedad mental, o no tenerlo, imaginarse tener un contacto íntimo con una persona con una enfermedad mental generaría más estigma al respecto. Entonces ellos, por ejemplo, imaginarse trabajar con alguno de ellos, imaginarse tener que hacer alguna tarea cercana o que alguien de la familia se casara con una persona con enfermedad mental, producía mayor estigma que solo imaginarse socializar o saludarlo o tener un amigo con enfermedad mental. Entonces ahí se ideó, Martin se llama el autor, un modelo sobre la etiología y efectos del estigma. Este modelo se aplicó más o menos en el 2007, y lo que quería mirar era qué factores influían dentro del estigma para tener, digamos, estigma hacia la enfermedad mental. Entonces encontraron que hay factores sociodemográficos, con esto me refiero al género, la raza, la edad, el estatus socioeconómico, que definen ese estigma por parte y parte, es decir, los factores sociodemográficos del enfermo mental influencian ese estigma, y los factores sociodemográficos de la población en general. Las atribuciones causales que le da eso, la causa, digamos, o la explicación que le da la población general a las enfermedades mentales también influencia el estigma, y hace que la evaluación o la concepción de un enfermo mental pues sea más o menos estigmatizante según las atribuciones que se le den. Digamos que el hecho de que se genere un estigma alrededor de la enfermedad mental hace que hayan unas actitudes, unas acciones estigmatizantes, unas creencias estigmatizantes, y esto se ve no solamente con la enfermedad mental, sino también con el tratamiento. Entonces, digamos que se ven atacados
por dos partes, ¿no? Tanto por su enfermedad mental, pero si se tratan, también por ese lado hay estigma, no tienen como mucha salida. En septiembre de 2013, recientemente, hace casi 4 o 5 años, realizaron una revisión sistemática en Estados Unidos, una revisión sistemática de la literatura en la que incluyeron 36 artículos que cubrían 18 estudios poblacionales, de donde pues digamos que sacaron la siguiente información pues, que les voy a contar. Les voy a contar sobre las creencias estigmatizantes que encontraron y las acciones estigmatizantes que encontraron. Entonces, para empezar, las creencias estigmatizantes, la principal que se asoció a las personas con enfermedad mental es la peligrosidad. Entonces, encontraron que las percepciones de que los individuos con enfermedad mental eran peligrosos para ellos mismos y para otras personas, pues eran muy altas. Consideraron que de todas las enfermedades mentales, la que mayor probabilidad o la mayor percepción de probabilidad de peligrosidad tenía era la dependencia a las drogas. Pero dentro de las enfermedades mentales también hay diferencias. Entonces, por ejemplo, la esquizofrenia y el abuso de alcohol está percibida como con mayor probabilidad de peligrosidad que, por ejemplo, la depresión. La depresión tiene mayor probabilidad de hacerse daño, pero a ellos mismos, no a los otros, digamos. Esa noción de peligrosidad, incluso hubo un aumento entre esa encuesta que les conté, la encuesta STAR, que hicieron en el 55 y la volvieron a hacer en el 96. En el 96 se encontraron que era 2 veces mayor la percepción de peligrosidad, que se había aumentado ese estigma o esa percepción. Y del 96 al 2006, que volvieron a repetirlas, habían permanecido relativamente estables. No se sabe por qué en esa época aumentó, digamos. Más adelante hay algunas teorías al respecto. Bueno, en cuanto a las atribuciones causales que les dan, digamos que hay atribuciones causales neuropsiquiátricas o biológicas y hay atribuciones causales más ambientales en cuanto a crianza o al medio en el que se mueven, si es un medio más peligroso, digamos, o menos, eran percibidos como más o menos peligrosos. Entonces, paradójicamente, atribuirle a una enfermedad mental causas genéticas o causas neuropsiquiátricas, neurobiológicas, les da un estigma de mayor peligrosidad, lo entiende el público así. La raza también estaba asociada a la percepción de peligrosidad. Los afroamericanos, asiáticos e hispanos tienden a tener una mayor percepción de peligrosidad en comparación a los de raza blanca. El nivel de educación, niveles más altos de educación, tienden a tener una menor percepción de peligro en estas personas. Y este último es muy importante. Encontraron que tener contacto personal, un contacto persona a persona con una persona, valga la redundancia, con una persona con enfermedad mental, disminuye la percepción de peligrosidad. Entonces, cuando se llega a conocer a una persona con esquizofrenia, con depresión, con cualquier enfermedad mental, se disminuye esa percepción de peligrosidad, lo cual es muy interesante y se puede aplicar para las campañas que más adelante hablaremos. La otra creencia estigmatizante es en cuanto a la competencia mental o a la capacidad de tomar decisiones. Entonces se encuentra que los adultos con enfermedad mental fueron vistos como menos competentes para tomar decisiones relacionadas ya sea con su tratamiento o con decisiones financieras, esto comparado con adultos que tienen problemas, digamos, del día a día. Y igualmente dentro de las enfermedades mentales, los pacientes con esquizofrenia y con dependencia a las drogas fueron percibidos como menos competentes para tomar decisiones que personas con depresión, por ejemplo. Esto es muy común verlo en nuestra práctica médica como psiquiatras en los hospitales generales, en donde es frecuente que nos pidan una valoración de un paciente con antecedente de enfermedad mental para ver si puede decidir sobre una cirugía o sobre no querer tomar medicamentos o sobre esas cosas, ¿no? Bueno, y en cuanto a las acciones estigmatizantes, se vio que la principal acción estigmatizante, digamos, fue la distancia social. Estas fueron preguntas que se les hicieron a los que tomaron la encuesta, a los adultos, a los que fueron incluidos en el estudio, digamos, acerca de cómo
manejarían ellos la situación de las personas con enfermedad mental, y la distancia social fue la más predominante. La distancia social es una de las acciones más excluyentes que hay en cómo manejar esa situación, ¿no? No querer a una persona con enfermedad mental cerca, lo que quiere decir es que la aislemos, la hospitalicemos, la institucionalicemos, la mantengamos lejos, digamos, para no incomodar al resto de personas que no tienen enfermedad mental, lo cual excluye mucho y no deja que el paciente se logre recuperar y se logre reincluir y ser autosuficiente y pues seguir con su vida. Los adultos tuvieron mayor deseo de distancia social de personas con dependencia a las drogas y pues con enfermedades mentales en general. Registraron una mayor evitación, digamos, compararon entre que lo hacía sentir más incómodo y que le generaba mayor deseo de evitación si una persona con enfermedad mental o una persona con silla de ruedas, y fue mucho más alto en personas con enfermedad mental. Igual, dentro de las enfermedades mentales, la que más distancia social genera, o el deseo de distancia social, es generado más que todo por las personas con abuso de drogas, de sustancias psicoactivas, seguido por abuso de alcohol. Luego vienen las personas con esquizofrenia y finalmente con las personas con depresión, digamos. Las personas no deseaban tener a una persona con esquizofrenia como vecino, por ejemplo, o no deseaban tener una persona con abuso de alcohol como parte de la familia. También encontraron algunos factores demográficos asociados a este deseo de distancia social. Que sean niños mayores de 14 años con enfermedad mental genera mayor deseo de distancia social, que fueran hombres versus mujeres, y los mayores estratos sociales eran los que más deseaban esa distancia social de las personas con enfermedad mental. Hay también otra acción estigmatizante, y es la identificación del paciente por medio de la enfermedad mental. Entonces, decir ella es depresiva, él es esquizofrénico, digamos, referirse de esa forma a los pacientes, a las personas con enfermedad mental, es una forma de estigmatizarlos, ¿sí? Casi nunca o nunca escucha uno que se refieran a una persona con cáncer como esa paciente cancerosa, ¿sí? Y eso tiene un sentido, y es porque esos términos y esa definición de una persona así es bastante peyorativo. Tiene, digamos, un significado agregado de exclusión, de no querer que son nada más sino esa enfermedad mental. Y eso pues pone a sufrir a una persona que ya de por sí está sufriendo bastante solamente con su enfermedad. Y también hablaron de algunas consecuencias del estigma. El estigma, pues como les decía, es percibido como una barrera sociocultural para el acceso a servicios de salud mental, y priva a las personas que sufren de estas enfermedades de una completa recuperación y reinclusión a la vida normal. A nivel global, más del 70% de jóvenes y adultos con enfermedad mental no reciben un tratamiento integral por parte de un equipo de salud mental. Eso hace que se evite buscar ayuda, que se evite una consulta por psiquiatría o por psicología a tiempo, que pueda evitar pues un avance de la enfermedad. Entonces muchas personas consultan ya cuando los síntomas son muy severos, cuando tal vez ese paciente esquizofrénico o esa paciente con esquizofrenia ya ha tenido tantos síntomas y ya está tan mal que ya se puso agresivo, que ya se puso irritable y ya generó el estigma alrededor de su comunidad de que es un paciente agresivo. Ese estigma ya es muy difícil de reversar. Digamos que es probable que esa persona se vaya a definir así por su comunidad por mucho tiempo. De todas las enfermedades mentales, los trastornos psicóticos, son los que tienen mayores índices de estigmatización, y es más probable que esas personas con psicosis sean percibidas como violentas o como agresivas. El estigma, digamos, en cuanto a las enfermedades mentales,
es esta frase que pongo ahí, establece el contexto en el que los individuos en la comunidad responden al inicio de los problemas de salud mental, es decir, hace que si mi vecino tiene un episodio psicótico o está delirando, está hablando incoherencias, según las culturas, según las definiciones que como culturas tengamos, lo pueden llevar a un exorcismo, lo pueden primero llevar a rituales, digamos, un poco místicos, antes de consultar primero a un profesional de la salud. Y eso depende mucho del conocimiento que se tenga sobre la enfermedad, sobre las causas y sobre los apoyos que se tengan en el sistema de salud para eso, en cuanto a comunidad. Los funcionarios de salud no se quedan atrás, digamos, también hay estigma en ellos y puede definir el tratamiento o no de una enfermedad mental. Si un médico o un enfermero en urgencias cree que el paciente se está haciendo el deprimido y viene solo por una incapacidad, puede no dársela, o puede creer que se está haciendo, digamos, eso dificulta el tratamiento de los pacientes y pues su recuperación a largo plazo. Y pues finalmente la forma en que las políticas públicas son creadas, ¿no? Porque el estigma no solamente es no solamente activo de definir a una persona con términos peyorativos o que no corresponden, sino también del olvido y la negligencia que hay con respecto a la salud mental. Podemos conocer muchas leyes y campañas a nivel de salud pública, pero generalmente dentro de esa salud pública las campañas de salud mental quedan un poco relegadas, quedan un poco en el olvido, y eso, digamos que en nuestro país pues es gravísimo. Si tuvieron la oportunidad de conocer la encuesta nacional de salud mental, se establecía que 4 de cada 10 colombianos sufren de alguna enfermedad o han sufrido de alguna enfermedad mental. Eso quiere decir que es el 40% de la población, y de eso solamente el 12% ha tenido algún tratamiento o ha tenido alguna atención. Y para cuando hacen la primera consulta ya han transcurrido generalmente 8 años de enfermedad. Entonces, en una sociedad en donde el estigma es lo que prevalece, eso se convierte en una barrera para buscar la ayuda, para seguir el tratamiento, para eventualmente mejorarse, acceder a un trabajo, hacer una vida propia, ser autosuficiente, ser autoeficaz, y bueno, terminan siendo discriminados, terminan siendo a veces institucionalizados, ¿cierto? Un tratamiento coercitivo, como pongo allí, y restringiéndole su independencia, terminan alguien más decidiendo sobre su vida y sobre pues, su estado financiero, que es también muy importante. El estudio que les contaba, el único estudio colombiano que está indexado en una revista científica, nos propone estas fuentes de discriminación. Lo que hicieron fue tomar un grupo de 16 pacientes y preguntarles de dónde creían que venía la discriminación por su enfermedad mental. 61% de ellos consideró que la discriminación viene de la población general, 43% consideran que viene, digamos, el 61% de la discriminación viene de la población general, también de los medios de comunicación, de las familias, de los compañeros de trabajo, de los que les supervisan el trabajo, también notan discriminación, del sistema de salud. Nosotros como funcionarios públicos, ellos sienten un estigma asociado a nuestra función, y el 27% de ellos sentía que la pareja incluso los estigmatizaba por su enfermedad mental. La familia pues no se queda atrás, todo esto que ya les contaba. Como les decía, no solo las enfermedades mentales, sino también el tratamiento está muy estigmatizado. Entonces, les preguntaron en los estudios, los estudios de Estados Unidos, cuál era la actitud frente a consultar y frente a tener un tratamiento, qué tan cómodos se sentían hablando de sus experiencias, de sus problemas emocionales, qué tanta efectividad percibían del tratamiento.
y qué tanto estigma percibían por haber buscado una ayuda profesional. Y en este estudio lo que encontraron es que, bueno, varias cosas. Hay factores sociodemográficos asociados, por ejemplo, la edad avanzada y ser mujer estuvieron asociados con una actitud más positiva frente al tratamiento. Encontraron diferencias raciales entre afroamericanos y blancos, en el sentido que los afroamericanos mostraban una mayor comodidad por hablar de sus emociones, una mayor aceptabilidad del tratamiento, incluso se sentían menos avergonzados de haber buscado ayuda profesional en comparación a los de raza blanca. Y en cuanto a la recomendación de tratamiento que se les hace, encuentran que el público acepta fuentes informales y formales, es decir, las fuentes informales es preguntarle al amigo, preguntarle a la familia, preguntarle a un líder religioso, y las fuentes formales, pues hay dos, biológicas y no biológicas. Entonces, bueno, las fuentes formales son, digamos, somos nosotros como funcionarios de salud, psicólogos, terapeutas, grupos de autoayuda que les proponen tratamientos que son biológicos o no biológicos. Los tratamientos biológicos son los medicamentos, básicamente terapias, digamos, medicamentos o terapias de neuroestimulación, cosas así. Y las no biológicos, que son la psicoterapia y los grupos de autoayuda. Entonces, lo que encontraron es que aceptan mucho más fácil los tratamientos no biológicos que los biológicos. Las preferencias de tratamiento cambian según la enfermedad. Por ejemplo, había un mayor rechazo a las hospitalizaciones en pacientes con depresión y en pacientes con consumo de sustancias, que consideraban que se verían más beneficiados de un proceso de consejería, de acompañamiento. Para enfermedades más serias, sí se vio, digamos, esa preferencia por un tratamiento más, digámoslo, más biológico, ¿cierto? Con medicamentos, con hospitalización. Cuando eran más serias, ahí sí iban a fuentes de información más formales. Si ellos le daban atribuciones neurobiológicas a la enfermedad, aumentaba la probabilidad de que aprobaran el tratamiento. Esto tuvo un efecto paradójico y fue que, si bien el atribuirle una causa neurobiológica a esa enfermedad aumentaba la adherencia al tratamiento, también aumentaba el pesimismo acerca de la eficacia de ese tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Entonces, pues, bueno, eso es paradójico y lo veremos también más adelante. Y también encontraron que el público americano, digamos, tiende a aprobar el uso de medicamentos. Sin embargo, hay una gran reserva y una gran preocupación por los posibles efectos adversos que puedan tener eventualmente, ¿no?, a largo plazo. Los factores que mejoraban la aceptación de esos medicamentos tienen que ver con no tener preocupaciones acerca de los efectos adversos, ser mujeres, los aceptan más fácilmente, estar divorciado o separado, tener familia en el sistema de salud, digamos, familiar, o tener, digamos, como algún acercamiento al sistema de salud que tal vez les pueda explicar de una manera más completa lo que tienen, el tratamiento y todo esto, y tener menos de 12 años de educación. Se encontró una que llamaron algo la ironía de la explicación neurobiológica, y esto se encontró en una campaña anti-estigma que hubo en el 96 en Estados Unidos, que se llamaba "La enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra". La primicia de esa campaña era que si el público entendía la enfermedad mental como una enfermedad, digamos, causada por alteraciones biológicas, genéticas, un poco como el cáncer o como la diabetes, el prejuicio y la discriminación pues iban a disminuir. Sin embargo, en un estudio que realizan en el 2006, encuentran que si bien el entendimiento de la población general aumentó muchísimo en cuanto a las causas de la enfermedad mental, el estigma no había disminuido ni un poco. Entonces se encuentra que esas atribuciones neurobiológicas pues un poco tuvieron un efecto conflictivo, un efecto como mixto, porque parece que
al darle esas atribuciones aumenta la consulta, aumenta el tratamiento, pero también aumenta el pesimismo acerca de la mejoría de esa enfermedad, le da una marca de permanencia, ¿no? Mucha gente cree que ya va a seguir tomando medicamento el resto de la vida. Y aumentó el estigma no solo en el paciente, sino también en la familia. Otro factor de estudio que fue el apoyo familiar, el si le contaban a los familiares o no. Y dependiendo de las circunstancias, contarle a los familiares significaba para ellos un apoyo social o un rechazo. No contarles a veces significaba que se podían proteger de la discriminación a la que podrían haber estado expuestos de haberles contado. Sin embargo, eso se veía que tenía resultados negativos a largo plazo por no ser adherentes a las consultas, al tratamiento y por tener un estresor constante al tener esa amenaza de pronto de ser descubiertos que tienen por sus familiares, ¿no? En cambio, si sentían mayor tranquilidad contándole a los familiares, pues se veía que había una disminución o en menores niveles de la discriminación anticipada que les contaba y menor estrés relacionado al estigma. Esa revelación del diagnóstico parecía ser más difícil cuando había habido una hospitalización por psiquiatría reciente, tal vez porque podría ser un indicador de que es una enfermedad más severa y por tanto más estigmatizadora. Hay estudios también en los que muestran que cuando le cuentan a los familiares el diagnóstico, el grupo familiar lo que hace es infantilizarlos y segregarlos, quitarles funciones, quitarles digamos, cuestionar la competencia mental y dejarles de consultar cosas por no creer que son capaces de decidir, entonces deciden por ellos. Por eso se ven en casos en los que el paciente guarda el secreto de su enfermedad, ¿no? Más que todo, a veces por miedo, por ejemplo, en las parejas, el miedo que la pareja se entere de que tengo una enfermedad mental, porque eso puede ser eventualmente usado en mi contra, ¿no? Y no es infrecuente ver cómo en el sistema judicial, digamos, muchas parejas echan mano de una hospitalización por psiquiatría o de un diagnóstico psiquiátrico para pelear por la custodia de un hijo, por ejemplo. En el ambiente laboral, pues también encontraron ese estigma. Las incapacidades que llevaban un diagnóstico de enfermedad mental fueron mal vistas. No es raro que a un paciente le pregunte si puede no aparecer el diagnóstico en la incapacidad o si el sello puede que no diga psiquiatría, porque empiezan a cuestionar la competencia y las habilidades laborales de esa persona. Y a veces se agrega también un estigma de que le falta voluntad, le falta carácter a esa persona con enfermedad mental y por eso pues, se incapacita o por eso se siente así. Bueno, y en cuanto al sistema de salud, también hay un estigma relacionado de dos formas, digamos, para terminar como todo ese círculo perverso de estigma por todo lado. Si no fuera suficiente que la comunidad los estigmatice, la familia los estigmatice, pues también el sistema de salud. Y dentro de esos, los funcionarios, digamos, en salud mental. Entonces, digamos que en este momento las consultas no se le podría garantizar a una persona con enfermedad mental una atención integral y oportuna, ¿no? Si nosotros vemos hay mucha espera para una consulta por psiquiatría a 2 meses, a 1 mes, a veces no se las dan. Las consultas duran 20 minutos, que son un tiempo muy reducido para poder sentarse a explicarle a un paciente, a esperar que la masividad de un diagnóstico de enfermedad mental sea asumido por él, que pueda hacer preguntas, que pueda resolver dudas y en ese sentido mejorar la recuperación de ese paciente, pues en 20 minutos no se logra, ¿no? Y aunque es menos reconocido, pues el estigma en los estudiantes y profesionales de la salud también existe, ¿no? Esto fue estudiado también en Estados Unidos. Un estudio que quería ver qué tan efectivas eran las intervenciones diseñadas para disminuir el estigma en estudiantes y profesionales de la salud. Entonces, hicieron intervenciones directas e indirectas, entonces hubo intervenciones cara a cara, ¿no?
con estos estudiantes uno a uno, digamos, eso fue como contacto directo, hubo un contacto indirecto por medio de videos informativos, hubo seminarios en los que les explicaban sobre el estigma de la enfermedad mental, hubo un juego de roles en el que una persona dramatizaba ser enfermo mental y en ese sentido manejar el tema del estigma, y otro en el que enviaban un email informativo acerca del tema del estigma de la enfermedad mental a los estudiantes y profesionales de la salud. Lo que encontraron entonces es que los que tuvieron contacto directo, cara a cara, seminarios y el email, tuvieron muy buenos resultados, disminuyeron el estigma de la enfermedad mental. El que usó el video informativo tuvo, digamos, resultados como conflictivos. Unos decían que sí servía, otros que no. Entonces, en realidad, ese no se sabe. El que sí definitivamente no tuvo ninguna disminución significativa del estigma fue el de juego de roles. En términos de seguimiento, la mejoría de actitudes y comportamientos en los grupos de estudiantes y profesionales de la salud, encontraron que hubo una disminución del estigma durante 4 meses posterior a las intervenciones. Incluso hubo un estudio que mostró que había sido tanto como 12 meses. Sin embargo, fue un estudio que no tenía grupo control, entonces no se podía determinar si hubo otras experiencias que ayudaran a que esa disminución del estigma se hubiera mantenido tanto tiempo. Otro tema muy importante a tratar es el estigma en los niños con enfermedad mental. En Estados Unidos se hizo un estudio en el 2007 que permitió conocer que el 64% de esa población había escuchado acerca del diagnóstico del TDAH, y de estos 78% reportaron que creían que era un trastorno real. Digamos que el estigma en esa población, en la población de niños, va más hacia el rechazo de sus compañeros, el rechazo social, y pues todas las implicaciones que eso puede tener en la formación de un niño, ¿no? Y la autoestima, en la autoconfianza, en ser rechazados desde tan chiquitos, pues cómo van a ser cuando ya sean adultos. Entonces, en estas encuestas que realizaron, lo que encuentran es que el porcentaje que encuentran de rechazo social para una persona, para un niño con enfermedad mental, es mucho más alto que para un niño, ponen ellos como con problemas del día a día, o para un niño con asma, por ejemplo. Encuentran también que para niños y adolescentes los porcentajes eran menores que los adultos, pero de todas maneras eran importantes y eran sustanciales esa percepción del estigma. Y la mitad de los que respondieron la encuesta consideraban que los prejuicios eran consecuencia más del tratamiento que reciben para esa enfermedad mental y los efectos negativos que pudiera tener ese tratamiento a corto o a largo plazo sobre el niño. Entre los adultos se encontró que percibían a los niños con depresión y con TDAH como más peligrosos en comparación a niños con asma o con problemas de la vida del día a día. Los niños veían a sus compañeros con TDAH y con depresión como significativamente más probables de ser violentos con sus compañeros en comparación a un niño con asma, por ejemplo. Dentro de las enfermedades mentales, los niños con depresión fueron percibidos como más probables de hacerse daño que niños con TDAH y más violentos también. Comparado con los niños, las niñas fueron vistas como menos peligrosas y los niños menores de 8 años como menos peligrosos que los de 14. Les preguntaron también acerca de las atribuciones causales que les daban, ¿no? Y las creencias sobre la vergüenza y la culpa y el castigo de ver así la enfermedad mental. Y los niños consideraron que tener una enfermedad mental era más vergonzoso que tener asma, por ejemplo, considerando que tener depresión era más vergonzoso que tener TDAH, por ejemplo.
Los niños también culpaban más a los padres del niño con enfermedad mental que a los padres de un niño con asma, y culpaban aún más a los padres de un niño con depresión que a los padres de un niño con TDAH. Consideraban que los niños con depresión, digamos, la percepción de los niños con depresión era más de perezosos, que tuvieran alguna enfermedad mental, y más perezosos los niños con depresión que los niños con TDAH. En cuanto a la distancia social, se dio algo muy llamativo, y es que en los niños no hubo preferencias por distancia social. Ninguno respondió, digamos, que prefería que lo alejaran. En los adultos sí, los adultos preferían que los niños con TDAH tuvieran más distancia social que los niños, por ejemplo, con depresión. Las enfermedades fueron percibidas por los adultos como que eran una consecuencia de una pobre crianza, de un ambiente conflictivo para el menor, por ejemplo, padres con consumo de sustancias psicoactivas o que no se estaban esforzando lo suficiente para criarlos bien. El uso de medicamentos psiquiátricos, entonces, pues en niños también tiene mucho estigma, porque la mayoría creen que generan, digamos, efectos negativos sobre el desarrollo de ese niño, que les bloquea la personalidad y que no deja que las familias solucionen los problemas. Los factores que suenan asociados a la voluntad de tomar ese medicamento y de aceptarlo era tener confianza en el médico tratante, para lo cual se necesita tiempo, percibir la eficacia de los medicamentos y que el que estaba respondiendo la consulta, la encuesta, perdón, pues tuviera la voluntad de él mismo tomar medicamentos psiquiátricos en caso de llegar a requerir. Esto era un poco para hablarles de qué se sabe acerca del tema, ¿no? Para contarles un poco qué se está haciendo en cuanto al estigma de la enfermedad mental. En el mundo, digamos que hay varios países que tienen campañas muy montadas y muy estructuradas anti-estigma. En Estados Unidos hay campañas, en el Reino Unido hay campañas, en Nueva Zelanda, en Canadá, son como los que más van liderando esas campañas anti-estigma. En Estados Unidos, además de las campañas, tienen muchísimos instrumentos para medir el estigma. Está la encuesta social general, está la encuesta del estigma familiar, la encuesta de comorbilidad nacional, el estudio del estigma de la enfermedad mental, digamos, muchos instrumentos dedicados específicamente al estudio del estigma. En el Reino Unido, en Escocia, en Inglaterra y en Gales hay programas anti-estigma ya montados. En Nueva Zelanda está un programa que se llama Like Minds, Like Mind. En Canadá hay uno que se llama Opening Minds. En Dinamarca hay uno que se llama One of Us. Dentro de la Asociación Mundial de Psiquiatría hay una sección dedicada específicamente a la enfermedad mental y al estigma de la enfermedad mental, que incluso hace congresos. El último fue el año pasado en Copenhague, en donde se reunieron a hablar exclusivamente del estigma de la enfermedad mental. Entonces, pues eso es muy interesante. En Colombia, ¿qué se está haciendo? Entonces, hay, digamos, son los lineamientos de una estrategia de comunicación para la reducción del estigma en salud mental. Digamos, la idea era tener estrategias para reducir el estigma en instituciones de salud, en los pacientes y las familias, y en sus familias y en los medios de comunicación. La idea es que en las instituciones de salud se hagan talleres o haya un espacio en el que pueda haber diálogos, discusiones y se construya un poco pensamiento alrededor de las enfermedades mentales, tanto para los funcionarios de salud como para los usuarios. En los pacientes, en las familias y en la comunidad en general, se tiene el plan, digamos, de hacer exposiciones, fotografías, pósters, cuentos para un poco que ellos estén más en contacto con lo que es la enfermedad mental, incluso desde el colegio, empezar en colegios, universidades, en empresas, para aumentar ese contacto que
pues que es lo que finalmente puede reducir el estigma. Y en cuanto a medios de comunicación, pues lo que se quiere es usarlos, ¿verdad? Para divulgar mensajes sobre salud mental, para que haya un lenguaje más incluyente y no estas noticias tan estigmatizantes, tan estigmatizadoras, digamos, y que por medio de eso se transformen esos imaginarios que se tienen sobre los trastornos y los problemas mentales. Y de hecho, Colciencias y la Universidad Javeriana tienen un proyecto de promoción y prevención de salud mental, en el que el proyecto lo que quería era fomentar y promover la salud mental en las redes sociales, en medios virtuales, digamos. Eso fue un gran proyecto que se dividió en varios subproyectos. Hubo un subproyecto de un programa de radio que se llama Oigan, esto se compone. Ese programa de radio se transmitió por Javeriana Estéreo, y si lo desean todavía están allá los podcasts en los que había en esos programas de radio se entrevistaban a personas de la población general, a profesionales de la salud, básicamente para hablar sobre temas más de salud mental. En algunos programas se habla sobre enfermedad mental también, pero también sobre salud mental, sobre las creencias que se tiene, que tenemos como cultura colombiana alrededor de muchas fases de la vida, la maternidad, acerca de la lactancia, acerca de ser abuelos, acerca de ser ancianos, de trabajar, bueno, de muchas cosas que es muy interesante ver cómo piensa nuestra misma población. Otro subproyecto es la página de internet, Mental Punto de Apoyo se llama, que tiene también un blog en donde se habla sobre salud mental y enfermedad mental. Y este subproyecto que les muestro acá, que era en el que yo estoy involucrada, que es un grupo público en Facebook que se llama Aceptando Mentes de Mentes. Es un grupo que está activo desde el 2010. Inició como un grupo para disminuir el estigma de la enfermedad mental, para hacer más visual el problema y para hablar sobre cómo tratar, cómo manejarlo, ¿no? Cómo disminuir ese problema. Hace 2 años, digamos que en conjunto con Colciencias, quisimos pasar de la fase de hablar sobre el estigma a hablar sobre la inclusión, que es esta fase del estigma a la inclusión, y lo que hicimos fue hacer ciclos de publicaciones en los que se hablaba de una enfermedad mental en específico, se explicaba qué era la enfermedad mental, qué estigma hay asociado a ella, cómo disminuirlo y finalmente cómo incluir al paciente, a esa persona nuevamente a la sociedad, qué ideas hay, qué programas hay, y motivarlos a hacerlo, ¿no? Este grupo ya tiene ahorita 900 miembros, yo los invito a que lo conozcan, a que inviten a sus pacientes a que ingresen y lo conozcan. Esa información queda ahí pues mucho tiempo y pueden hacer uso de ella pues cuando quieran, digamos. Entonces, bueno, pues, ¿qué nos queda por hacer? Entonces hemos hablado, digamos, de que los factores sociodemográficos es algo que afecta mucho el concepto del estigma de la enfermedad mental, pues se deberían diseñar campañas anti-estigma, dirigidas a esos grupos sociodemográficos específicos. Es distinto hablar del estigma en Antioquia, es distinto hablarlo en Cundinamarca, es distinto hablarlo en Boyacá, se tienen, digamos, en La Guajira, se tienen pensamientos distintos acerca de la enfermedad mental. Sin embargo, para diseñar esas campañas, primero tenemos que saber qué es lo que piensa nuestra comunidad acerca de la enfermedad mental, ¿no? Y qué piensan en La Guajira, en Antioquia, en Boyacá, en Cundinamarca, qué piensa cada grupo, incluso más específico si se puede, y para eso necesitamos generar, digamos, encuestas que nos permitan, pues, conocer cómo lo están entendiendo ellos. Esas encuestas, digamos que las encuestas actuales incluso a veces se piensa que son muy superficiales, porque al decir ha tenido contacto con una persona con enfermedad mental, se queda un poco corto. ¿Qué es tener contacto? Es saludarlo, es tenerlo de vecino, es tenerlo de familiar, es trabajar con él, porque cambia la actitud que yo tengo
si yo vivo al lado de una persona con enfermedad mental, así convivo con ella, así trabajo con ella, la percepción de esa persona pues cambia completamente, ¿no? Entonces a eso vamos, a que se puedan hacer más estudios para conocer cómo funcionamos y qué conocemos al respecto. Y finalmente, pues, recomendar en los medios evitar proyectar a los individuos con enfermedad mental como violentos y más bien promover una imagen más balanceada. Nadie está diciendo que no hay un momento en el que algunas personas con enfermedad mental sí pueden ser agresivos, y eso hay que darlo a conocer, pero también hay que dar a conocer que no todos son así, que muchos pueden trabajar, hacer su propia vida, digamos que son promover una imagen mucho más sana, ¿no? Mucho más balanceada, como le pueden decir. Y finalmente, ¿cómo incluirlos? Entonces, digamos que uno de los métodos que se ha intentado ahorita con la facilidad y el acceso que hay a las redes virtuales es mediante programas, ya sean novelas de comedias o series que un poco como que eduquen a los televidentes acerca de qué es una enfermedad mental, de qué es la depresión, de qué es el trastorno afectivo bipolar, de una forma como más real, ¿no? Menos estigmatizante. Tener más contacto con las personas con enfermedad mental. Esta segunda imagen que les pongo allí es una empresa en España que se llama La Falleda. La creó un psicólogo que se llama Cristóbal Colón, de hecho, y todos sus empleados son personas con enfermedad mental que ayudan en el proceso de hacer hacen yogures y entonces de hacer ese producto, ¿no? Y la empresa va desde que ordeñan a la vaca, digamos, hasta el empaquetamiento y distribución de ese producto, y son personas todas con enfermedad mental que han logrado ser de alguna forma independientes, de sentirse útiles. En YouTube pueden ver la historia, es muy inspiradora. Lo otro es que si ya vimos cómo darle atribuciones causales neurobiológicas a las enfermedades mentales, pues generan más estigma, evitar explicarlo de esta forma, por lo menos no tan específico, con términos como genéticos o como neurobiológicos o cosas así, para evitar que no quede en la mente de la persona y de los familiares y de los que están alrededor de ellos como esa sensación de permanencia y de no poder salir de ella nunca más. Y lo otro es poder en la consulta, ya como psiquiatras, darle espacio al paciente y a la persona, de darle un espacio a nosotros para explicarle qué tiene y a ellos para resolver dudas, tanto de la enfermedad como del tratamiento, para hacer que sean más adherentes a él y puedan pues recuperarse prontamente, ¿no? Y lo último es pues apoyarnos con las asociaciones que hay en Colombia. Está la Asociación Colombiana de Bipolares, la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias, y la Asociación Colombiana contra la Depresión. Todas ellas tienen, digamos, una plataforma virtual en donde les explican qué es la enfermedad, en donde los motivan a acercarse a las asociaciones para hacer grupos de apoyo, para hablar con otras personas que tienen su misma enfermedad y motivarse de esa manera. Eso era lo que les quería contar sobre el estigma de la enfermedad mental. Depende mucho de nosotros, de cómo les expliquemos, de cómo les expliquemos tanto la enfermedad como el pronóstico. Depende mucho de nosotros promover esa inclusión de la persona, porque somos finalmente los que más en contacto estamos con ellos. Entonces, en ese sentido, podrían ocurrírsenos muchos métodos de inclusión que puedan favorecer a estas personas que a veces les da la enfermedad mental tan jóvenes que pierden todo el resto de su vida en hospitalizaciones, tratamientos y sin nunca realmente poderse
poder hacer su vida y poder incluirse en una sociedad que también debería tener campo para ellos. Eso era lo que les quería contar. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Sí, nos preguntan, una persona que trabaja en el área de la salud pregunta que como personal de la salud y del cuidado, ¿qué deberían hacer para eliminar estos prejuicios sin necesidad de que sea por medio del contacto con los pacientes que tengan determinada enfermedad mental? Bueno, pues el contacto sería lo más beneficioso, ¿no? Si no se puede, digamos que tenemos estos estudios que nos respaldan un poco en términos de evidencia. Se puede hacer por un email, se puede hacer, digamos, por medio de seminarios o clases o en las instituciones educativas. Finalmente, digamos, si no se pueden ninguna de las dos, yo le daría la oportunidad a los videos informativos que al final, digamos, los resultados son conflictivos, pero de eso a nada me parece que puede ser una opción eso. Y pues, como lo decía al principio, idealmente dar el espacio en la consulta para poder tener ese contacto con el paciente y con los familiares, explicarles bien de qué se trata. Doctora, también nos preguntan qué podría decir usted acerca del estigma derivado del género en salud mental. Pero del estigma de género en cuanto a de género en enfermedad mental o sin tener enfermedad mental. Con enfermedad mental. Pues como les explicaba allí, ¿no? Digamos, las mujeres tienden a ser percibidas como menos violentas en comparación a los hombres. Eso en términos de enfermedad mental. Digamos que tienden a ser percibidas también como más ansiosas o depresivas, sin embargo, eso pues también tiene una correlación con las prevalencias de estas enfermedades pues en mujeres, digamos, ¿no? De eso habría que estudiarlo un poco más porque pues no hay muchos estudios, los que hay nos cuentan es esa parte, ¿no? Doctora, ¿y podemos hablar un poquito del autoestigma? Bueno, el autoestigma, vuelvo y les explico, es cuando los pacientes un poco se identifican con esos estereotipos y esos prejuicios con los que se enfrentan a la población general. Entonces, si yo creo, o yo como población general digo, creo que los pacientes con esquizofrenia son agresivos y desde que a mí me diagnosticaron la esquizofrenia, les están diciendo o están escuchando ellos que los vecinos, las familias dicen, uy, eso es agresividad, esos son violentos, pues eventualmente pueden en una situación difícil, estresante o en una crisis llegar a ser violentos porque es lo que aprendieron que es la enfermedad, ¿no? Se identifican con ese estigma que tiene ya la población general y lo actúan finalmente. Ese es el autoestigma y digamos que es por otro lado, como les decía, pueden aceptar esos conceptos de peligrosidad y de agresividad y desarrollar una baja autoestima. Sentir que de eso no van a salir, que eso no tiene otro sentido, digamos, la enfermedad mental, que estar hospitalizado y en manejo psiquiátrico y no ver, digamos, al no ver otras opciones de inclusión y de ser autónomos y de poderse ser funcionales laboralmente, socialmente, en su vida propia, pues desarrollan una baja autoestima y un aumento en riesgos suicidas y en intentos de suicidio. Gracias, doctora. También nos preguntan si es recomendable o se pueden iniciar estas campañas desde etapas escolares y usted cómo lo recomendaría. Sí, de hecho es lo más recomendable, ¿no? En lo que les contaba de que los niños no consideraron la distancia social como una medida para manejar a los otros niños con enfermedad mental, es algo que tocaría entrar a mirar y de alguna forma aprovechar que desde chiquitos no lo creen así, aprender a convivir con otros niños con esas enfermedades mentales y con otras personas, pues hace parte de la inclusión y qué mejor que hacerlos desde pequeños. O si, digamos, en el sitio donde viven hay niños con autismo o hay niños
con otras enfermedades mentales, con TDAH, con la enfermedad mental que sean, explicarles un poco, ¿no? No alejarlos, no enseñarles a tener miedo, sino explicarles de qué se trata, ¿sí? Y que hay personas así en el mundo, hay niños así en el mundo y también hay un espacio para ellos, o debería haberlo en el mundo. Eso empieza desde casa, pero también se apoya desde las instituciones educativas. De hecho, en el programa que les contaba de Conciencias y la Universidad Javeriana, se produjeron unos libros, de alguna forma, unos afiches en los que se educaban para uso en los colegios, por ejemplo, en los que se explicaba un poco qué es la enfermedad mental de una forma muy creativa y muy interesante para que ellos tengan una aproximación a una enfermedad mental no con miedo, no con precaución, no con tabú, sino pues como algo que puede pasar y que pasa y que está bien también y que se puede manejar. Entonces, creo que teniendo contacto y que los adultos les enseñemos les transmitamos una actitud más natural y no de miedo, ni de rechazo, ni de esconderlos, pues podríamos empezar por ahí para mejorar el estigma desde que son pequeños. Gracias, doctora. Y para finalizar, nos preguntan ¿en qué barreras se debe enfatizar más en la población, especialmente en los más jóvenes, para evitar el estigma en la enfermedad mental? ¿Cómo así en qué barrera? Hablábamos de unas barreras que daba, digamos, entonces la sociedad, o que se estigmatizaba por la sociedad o por la familia o por el grupo de amigos. Entonces preguntan en cuál de esos cree de pronto que es la más fuerte y en la que más se debe trabajar en la población joven. Ok, en la población joven me parece que, digamos que en la institución educativa en donde estén sería el primer sitio para empezar. Eso partiendo de la base que no sea la familia la que lo esté estigmatizando, ¿no? Porque si es la familia, pues tocaría empezar desde la familia, empezar, digamos, por ejemplo, en nuestras consultas de psiquiatría, a hablar más con la familia, explicarle de qué se trata, en presencia del paciente o de la persona con enfermedad mental. En las instituciones educativas, apoyarnos de los psicólogos que hay en estas instituciones para informar, digamos, acerca y educar un poco acerca de estas enfermedades mentales. Y ya si son más como jóvenes que ya mayores de 18 años, digamos, que puedan trabajar, y eso creo que el sitio de trabajo tiene que ser uno de los espacios en donde más se promueva la inclusión de ese paciente y se incentive el continuar trabajando, ¿no? Que es también uno de los factores que evitan que el paciente, digamos, se deteriore. El deterioro cognitivo en los pacientes con enfermedad mental tiene que ver con el que dejan de ser activos mentalmente, digamos. Y el trabajo es una de las actividades que no solo los hacen ser activos cognitivamente, sino también les favorece su autosuficiencia financiera y se sienten útiles en su vida y en la sociedad. Entonces, creo que para los jóvenes el principal sería la familia, si es desde la familia donde está saliendo el estigma, y si no, el trabajo, la educación, o la institución educativa. Bueno, doctora, muchas gracias por brindarnos este espacio. Los comentarios han sido muy buenos, han sido de agradecimiento por esa sensibilización que está haciendo, pues que vemos que es muy importante romper esos tabús y dejar esa estigmatización a un lado, que pues lo que hace es traer más, digamos, problemas y hacer que las personas no sean capaces o no puedan decir que tienen alguna enfermedad o que de verdad necesitan ir al psiquiatra, pues por miedo a rechazo de la sociedad. Entonces, muy, muy valioso su aporte. De nuevo le digo, los comentarios son de felicitaciones para usted. Muchas gracias y pues bienvenida siempre a la asociación. No, muchas gracias a ustedes y también para cerrar, desde hoy creo que hicieron la inauguración de la campaña de la ACP en cuanto al hashtag Yo también voy al psiquiatra, que es una campaña que ayuda mucho también para disminuir ese estigma y que seguramente va a aumentar el ánimo por consultar y por
bueno, evitar que estas enfermedades lleguen a estadios más severos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, doctora.